¿Cuál es el problema de la formación de estrellas y por qué uno le debe interesar? Si usted realmente quiere responderse la pregunta de por qué estamos aquí, si usted quiere responder esa pregunta de forma seria, usted tiene que pensar en cuál es la probabilidad que se forme una estrella como el Sol y alrededor de esa estrella como el Sol se forme un sistema planetario como el nuestro. Esa es la voz de alguien que desde hace mucho rato anda buscando respuestas y más preguntas entre las estrellas. Resulta que si usted hace las cuentas, en este momento no están cuadrando. Si usted coge todo el gas que podría formar estrellas como el Sol, se deberían estar formando unos 100 soles, unas 100 estrellas por año. Cuando uno observa la cantidad de estrellas que se están formando, le da que se forma una estrella por año. Es decir, es un proceso que es ineficiente. Entonces hay que echarle la culpa a alguien, como siempre. Este man es Juan Diego Soler. Yo soy Juan Diego Soler. Yo soy doctor en astronomía y astrofísica de la Universidad de Toronto. Soy investigador del Instituto Max Planck de Astronomía. Estoy en esa etapa de la carrera de un científico que está entre una posición permanente y el doctorado. Es como ese limbo en el cual realmente se hace la mayoría de la producción científica. Y es probable que en Shots de Ciencia ustedes ya lo hayan escuchado. ¿Qué es lo que están supuestamente diciendo? ¿Que hay evidencia de un universo paralelo? Sí, resulta lo que está debajo de esa noticia es algo mucho más profundo. Y les cuento que desde hace unos meses y por las vueltas de la vida seguramente, Juan Diego Soler decidió brindar con Shots de Ciencia. Ahora es junto a Pardito anfitrión de uno de los podcasts de esta casa. Y esto es un shot estelar de Shots de Ciencia. Si no lo han escuchado, pues póngale pausa a este episodio y corra ya a escuchar ese podcast. No, mentiras, no le ponga pausa a este episodio, más bien quédese y escúchelo. Y el shot estelar, pues agréguenlo en su lista de podcasts favoritos, porque es que es verdad que están muy buenos. O sea, imagínense hablar sobre las estrellas, el universo, no sé, esa vaina que es asombrosa, ¿no? Y pónganse a pensar que desde que el ser humano levantó su cabeza para ver el firmamento, pues no han parado las preguntas, ¿no? Quizás una respuesta de vez en cuando, muchos cálculos, muchos tiempos. Bueno, en fin. Pero bueno, este no será un shot estelar, pero sí va a ser un viaje. Y por eso, al mejor estilo de Shots de Ciencia, les recomendamos que se abrochen sus cinturones. Señoras y señores, les habla su capitán Efrito Tempura. Gracias por viajar con Shots de Ciencia Starlines. Acomoden sus asientos, ajusten el volumen de sus parlantes y prepárense para esta aventura. Esto es Con Tiquete de Ida, una breve historia entre la astrofísica y la vida de Juan Diego Soler. Si nos pusiéramos el traje de paleontología y fuéramos a excavar fósiles en la historia de la vida de Juan Diego Soler, ¿no? En su cuarto, y nos metiéramos por ahí, probablemente encontráramos un libro, Cosmos, del divulgador científico Carl Sagan. Eso y quizás otro fósil, su amistad con el astrónomo colombiano Germán Puerta. Desde que se acuerda, Juan Diego siempre había soñado con la física y la astronomía. Y quizás fue esa mezcla entre deseos y pasiones lo que lo llevaron a estudiar física en la Universidad de los Andes. Yo quería estudiar física, yo hubiera podido estudiar, me fue bien en el ICFES y entonces creo que mis papás nunca me preguntaron si no se me había ocurrido otra cosa, si no quería estudiar economía. Yo puse de segunda opción economía. Obviamente me salió la primera opción porque nadie quería estudiar física. A los Andes entramos 10 físicos, una sola mujer. Ya los tiempos han cambiado. Pero mi pasión siempre fue, y en últimas la meta era astrofísica, pero yo tuve que comenzar por física. Y aquí en los Andes yo trabajaba en física de altas energías. A mí me gusta hacer instrumentos y yo entré a la astrofísica y a la física haciendo instrumentos. A mí lo que me gustaba era estar en el laboratorio y medir vainas. Entonces mi tesis de maestría, por ejemplo, fue desarrollar un tomógrafo utilizando detectores de microcintas de silicio. Entonces usted tiene un detector en la cámara de su celular, que es un CCD, es un detector, es un pedazo de silicio que lo que hace es registrar los fotones de luz visible que llegan ahí y los convierte en una señal digital que usted ve como una foto en la pantalla de su celular, ¿cierto? Tal cual una cámara. Exacto, esos son pixelitos, o sea, son cuadraditos y usted está contando los fotones que le llegan ahí, una cámara. Cuando usted trabaja en rayos X, si usted
intenta tomar una foto en rayos X con su celular, pues el rayo X pasa, atraviesa la cámara porque tiene demasiada energía. Entonces, en lugar de tener píxeles así cuadraditos, usted lo que hace es tiene una cinta larga para lograr absorber el rayo X. Por eso son detectores de microcintas de silicio, pero en últimas es una cámara que mide rayos X en lugar de luz visible. En esa época, hasta ahora estaba en pañales la aplicación médica de esos detectores. Ahora mismo, no sé si ustedes escucharon hace algunos años de la radiografía en colores. Ese fue un tipo que estaba trabajando en CERN con unos detectores parecidos a los que yo trabajaba, pero descubrió esa aplicación médica. Entonces, en últimas, el objetivo siempre fue astrofísica, trabajar en astrofísica, pero nunca ha sido una gran pregunta o por qué estamos así aquí o cómo nace una estrella, porque en últimas, sí tengo la conciencia que esas son preguntas muy difíciles de responder, y lo que a mí me gusta es hacer los instrumentos y me gusta casi más que el camino que realmente llegar a la gran pregunta. Eso puede llegar a ser un problema, pero a mí lo que me gusta es todo lo que está alrededor de esa investigación científica. ¿Por qué física? ¿Por qué una ciencia? Nos hemos acostumbrado a ver a la ciencia a través de los grandes descubrimientos, de los grandes inventos. Pero, ¿de verdad la ciencia es solamente descubrimientos? Porque piénsenlo bien, no sé, un día vamos al laboratorio y ¡plá! Alguien hace un descubrimiento y punto. Aparece la gravedad, punto. La bombilla de luz, punto. La foto de un agujero negro, punto. Pues no, para sorpresa, más que ese invento o ese descubrimiento, la ciencia es un proceso y se está construyendo todo el tiempo. Y en física, sobre todo, cuando ustedes cogen un premio Nobel, sobre todo de los últimos premios Nobel, que son por investigaciones o proyectos, en general si son proyectos experimentales de obtener datos, son proyectos que toman muchísimo tiempo y muchísima gente. Esos son ejércitos de personas que le han dedicado muchas horas de sus días a producir eso, y apenas uno ve la punta del iceberg, que es, por ejemplo, el premio Nobel a las ondas gravitacionales. Hay habido generaciones de físicos que les gustaba cacharrearle esa vaina, no solamente físicos, técnicos, ingenieros, incluso matemáticos que han permitido desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces, está muy ligado a la forma en que se ve la ciencia en Colombia y pues en últimas es algo que se ha puesto de moda porque parece que la ciencia la hicieron solamente esos grandes personajes. Entonces alabamos a Feynman y a Einstein y a todos los grandes físicos, pero se nos olvida que pues, esto es un edificio que estamos construyendo juntos y no solamente es un trabajo en equipo. En últimas, obviamente se recuerda a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero si no existieran los otros jugadores de los equipos en los que están ellos, realmente no existiría la ciencia. Este es el último llamado para pasajeros con destino al Jefferson Lab en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Pues yo estaba en los Andes, yo estaba terminando la carrera y mi profesor, mi director de tesis en esa época, yo estaba haciendo una tesis teórica, porque yo estaba bajo el estigma de los físicos colombianos que ser teórico es más chévere. Y había un físico experimental, Juan Carlos Sanabria, él se graduó de la Universidad George Washington, en Washington, D.C., en Estados Unidos, y él me dijo, vea, hay esta pasantía en el verano, ¿usted se quiere ir? Es hacer cosas experimentales. Y yo le dije, pues hágale. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que uno tiene que saber para ganarse ese trabajo? Uno tiene que saber física, dos, tiene que saber programar. Si uno sabe programar, tiene el universo abierto en la física, porque en últimas, gran parte de nuestro trabajo es análisis de datos. Así como los de data crédito tienen datos de tarjetas de crédito y perfiles de clientes, nosotros tenemos datos de colisiones de partículas o observaciones en múltiples frecuencias. Entonces yo me fui para Jefferson Lab, George Washington University, a trabajar en física de altas energías. Esos manes tienen un laboratorio allá y hacen física nuclear. Yo me fui para allá 4 meses, estuve trabajando en eso, y cuando volví a Colombia y comencé la maestría, a mí me gustó hacer instrumentos. A mí me parecía una nota, yo ya no quería hacer ecuaciones, eso me parecía hartísimo, y entonces pues salió esta oportunidad de los detectores de microcintas de silicio, y en esa época había un convenio de CERN con los países latinoamericanos que se llamaba HELEN, que es High Energy Physics Latin American Network, y entonces enviaban latinoamericanos que quisieran ir a Europa a aprender de altas energías, o traían a europeos que quisieran enseñar acá. El problema es que los europeos no querían venir. Bien, ya ven para dónde va esto, ¿no? Y entonces me dijeron, hagan de cuenta, un día lunes, oiga, el man que iba a ir a Cuba no va a ir, el italiano no va a ir, ¿usted quiere ir a Cuba 6 meses? Y yo, pues hágale. Pasajeros con destino a La Habana, Cuba. Último llamado.
Uno llega a Cuba, llega como estudiante a un laboratorio. Al del Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear en La Habana. Donde, por ejemplo, todos los lunes teníamos reuniones del Comité de Defensa de la Revolución. Entonces teníamos como mítines de los trabajadores, porque en Cuba, tanto los trabajadores, los técnicos, todos somos trabajadores. Entonces escuchábamos como los lineamientos para esa semana, se planeaba, por ejemplo, el desfile del 1 de mayo, y pues yo encajaba ahí perfectamente. Pues yo iba a hacer física, yo no iba a hacer ni política, yo iba a aprender y yo sabía que iba a estar 6 meses. Mi presidente era el presidente de Colombia, yo soy colombiano, no me tenía que quedar allá, pero obviamente uno quiere encajar y las actividades era, por ejemplo, el desfile del 1 de mayo, venía Chávez y entonces tocó colgar avisos anunciando la llegada de Chávez, porque le daban unos suplementos en el trabajo. Entonces, por ejemplo, por el día del trabajo, si íbamos a marchar, le daban un suplemento de 2 libras de azúcar, que igual le ayudaba a la casa en la que yo me estaba quedando, y era una experiencia completamente distinta, pues era una vida muy, muy austera, muy espartana. Y en Cuba me puse a trabajar con los detectores de microcintas de silicio y con un aparato de rayos X ruso de la época de OPA, mejor dicho. Todo eso para hacer tomografías y angiografías que funcionan para estudiar los vasos sanguíneos. Era un burro gigante que, si usted ve el mismo aparato como lo hacen los americanos, eso le cabe en la mesa. Pero allá esto ocupaba medio salón y yo estuve caracterizando los detectores de microcintas de silicio allá. Entonces era un reto social, pero también un reto científico. Cuba solo sería un sello más en el pasaporte de Juan Diego Soler, porque las millas que ha acumulado este man demuestran que la ciencia es un lenguaje universal, y además que para muchos colombianos y colombianas los trampolines en su carrera por lo general no están en Colombia. Ay. Próxima parada, Madrid, España. Entonces, esos detectores y esa medición de rayos X, yo la tenía que modelizar en un computador. Yo tenía que aprender qué era lo que estaba viendo el detector. Y entonces yo hice mi tesis de maestría y ahí mismo me dijeron, oye, usted ya sabe hacer esa modelización, sabe hacer simulaciones numéricas de lo que está viendo su detector. ¿Usted se quiere ir para España a trabajar en tratamientos de radioterapia? Más exactamente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en Madrid. Y en España lo que yo hacía era, imagínense que cuando ustedes van a atacar un tumor con radiación, y con radiación me refiero a luz de 8 gigaelectronvoltios de energía, esos son rayos gamma, y eso se los apuntan en general es para tratamiento de cáncer en el cerebro o de tumores en la cabeza. Para optimizar la cantidad de radiación que se le entrega al paciente en varias sesiones, ustedes tienen que hacer un análisis que en esa época se hacía a ojo. Los radiólogos tenían que planear el tratamiento y la idea es no dañar o no comprometer otros tejidos y atacar directamente al tumor. En esa época, la gente de CERN, que estaba desarrollando todas estas simulaciones que yo aprendí a hacer, estaba mostrando que se podía evaluar la cantidad de radiación que se le aplicaba a un paciente. Entonces a mí me mandaron allá a trabajar en simulaciones en un computador, aprender a leer exámenes diagnósticos de un paciente y ver la cantidad de radiación que se le puede entregar a un paciente y optimizar ese proceso. Ahora eso lo hace la Siemens automáticamente. Ha sido una de las aplicaciones de física de altas energías, es la optimización de los tratamientos de radioterapia. Estamos hablando del año 2006, eso ya es pan y mantequilla. Se hace todos los días. Ay, la ciencia que nunca podrá ser ajena ni podrá aislarse de otras realidades. Ni de la política, ni de la economía, ni de la sociedad y mucho menos de nuestra cotidianidad. Eso, por ejemplo, nos lo ha mostrado la pandemia por COVID y claramente la crisis climática. Y bueno, como se ha visto hasta ahora, también la experiencia de Juan Diego Soler. La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir. Ya se veía venir la crisis en España. Yo vivía en un apartamento con 5 personas y 2 de ellos compartían apartamento con nosotros porque estaban pagando apartamentos ellos mismos sobre planos en otros lugares de Madrid. O sea, esto era el boom de la construcción en España y todo el mundo pensaba que podía comprar apartamentos y mientras más temprano mejor. Y nadie veía venir esa catástrofe y yo
que quería hacer mi doctorado, yo preguntaba y la gente que sí veía cómo venía el panorama en España, me decía, tenga cuidado con su selección, si usted decide quedarse aquí, primero usted es latinoamericano y es distinto como el estándar en el cual lo van a medir a que si usted se va a Canadá o a Estados Unidos y saca su doctorado allá. Y segundo, los recursos en investigación básica en España se van a acortar en los siguientes años. Y dicho y hecho, en 2008 comienzan los cortes más radicales en España. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. ¡Shots de ciencia! En la primera parte, Juan Diego Soler, un astrofísico colombiano, nos cuenta cómo se montó al bus. No, mentiras, más bien al avión, para empezar a contar millas alrededor del mundo en busca de respuestas y preguntas sobre el universo y las estrellas. Después de pasar por Bogotá, Washington o La Habana, Soler llegó a España a poner en práctica sus conocimientos con las microcintas de silicio en medicina. Pero como la ciencia no puede estar aislada del mundo, la crisis económica del 2008 fue una de las razones por las que Juan Diego decidió dejar España unos años atrás. Y con la suerte echada, el rumbo sería otro. Esta vez hacia Toronto, Canadá. Y eso sería solo un paso para después llegar al continente de hielo. Yo quería ir a Antártica, la verdad. O sea, les voy a confesar, yo quería ir a Antártica. Entonces apliqué a 3 universidades. Una de esas era la Universidad de Toronto, en donde estuve muy de buenas, porque en Toronto tienen una tradición de colombianos que se han destacado en física. Antes que yo estuvo Santiago González, que trabaja en física de supernovas. Antes estaba Isamu Matsuyama, que no se dejen descrestar por el nombre. Isamu Matsuyama tiene nombre japonés, pero es un caleño y baila salsa y es el más colombiano de todos. Y esos manes le abren a uno la puerta porque ya ven la aplicación y dicen, Colombia, pues de ahí viene Isamu, de ahí vienen estos manes y han tenido experiencia. Yo llegué allá a un laboratorio que se llama Laboratorio de Física, de Astrofísica en Globo. Y es un señor que se llama Bart Netterfield, que lo que hace es cuelga telescopios de 4 toneladas de un globo de helio que lo lleva a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde ya no se ve la atmósfera, entonces se pueden ver frecuencias que usted no puede ver aquí en la superficie de la Tierra, y con ese experimento fue que nos fuimos a Antártica. Uy, astrofísica en globo. Exacto. El objetivo de este telescopio que está colgado a un globo es medir la luz infrarroja que proviene de las nubes de hidrógeno y del polvo interestelar en las que se forman las estrellas. Ese telescopio se llama BLAST. BLAST de Balloon Burn Large Aperture Submillimeter Telescope, o en español, telescopio submilimétrico de gran apertura en globo. Yo llego a Antártica después de un proceso, eso tiene parte de la integración de ese instrumento fue en la Universidad de Toronto, donde yo hice el doctorado, parte fue en la Universidad de Pensilvania, después en Texas, porque yo trabajaba para una división de la NASA, todo esto es dentro del doctorado, que se llama Columbia Science Balloon Facility, que es un contratista adjunto a la NASA que lo que se encarga es de producir esos globos que llevan los experimentos científicos a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y lanzarlos desde Antártica. Juan Diego lo está logrando. Ya es ese físico amante y apasionado por trabajar con los artefactos y los instrumentos. Y con el telescopio BLAST su papel es clave porque está encargado del diseño mecánico y de todo lo necesario para que el telescopio pueda regular su temperatura. Ojo a esta explicación. Cuando usted está en el espacio, no hay enfriamiento por conducción, es decir, por contacto con el aire, o por convección, que es como por un vientico. Allá no hay vientico y la densidad del aire es apenas una centésima parte de la que es aquí abajo. Entonces, allá usted solamente se puede enfriar por radiación.
Es decir, ¿alguna vez ustedes han escuchado que los carros negros se calientan más en tierra caliente? Bueno, allá eso sí es cierto, porque la cosa de los carros negros es cierto, que si un carro negro, usted lo compara con la temperatura de un carro blanco, el carro negro sí se calienta más, porque el negro absorbe la radiación y le cuesta más emitir en el infrarrojo. Pues ese es un experimento que no tiene mucho sentido en la Tierra, porque si le está dando vientico o usted está en contacto con el aire, pues usted está enfriando el carro. Pero allá arriba, usted sí necesita pintar todo de blanco para que los instrumentos se enfríen por radiación. Y cubrimos todo el telescopio. Cuando ustedes ven la Estación Espacial Internacional pintada de blanco. Cuando ustedes ven los satélites, se han visto que hay como un doradito. También en las misiones de Apolo, en el Apolo 11, hay cosas doraditas. Eso es cinta de Kapton, que es un material que refleja mucha luz y aparte emite muy bien en el infrarrojo, que es la luz que usted está emitiendo simplemente por tener una temperatura. Entonces, eso era lo que yo hacía el diseño térmico de las superficies para que esta vaina ni se tostara ni se congelara. Y a todas estas, ¿qué es lo que quieren ver telescopios como el BLAST? ¿A qué le apuntan? Pues a regiones donde se forman las estrellas. Resulta que en el universo no solo hay estrellas, también hay un espacio entre ellas, o el medio interestelar. Allí hay nubes de gas que en su mayoría es hidrógeno, y también está el polvo interestelar, aunque no es precisamente como el polvo que nosotros recogemos cuando barremos el piso. Que eso de polvo interestelar suena como una canción de Ricardo Arjona, pero es una cosa cierta, y son unas partículas que tienen más o menos el mismo tamaño de las partículas del humo del cigarrillo. Están hechos de carbono o de silicio, y esas partículas pueden tener masas de 1000 veces la masa del Sol. O sea, esta es la materia prima a partir de la cual usted va a formar sistemas solares y estrellas. Y esas nubes no tendrían ninguna diferencia con las nubes que usted ve todos los días, pues con la diferencia que esas nubes es de donde salen sistemas planetarios como el nuestro. Entonces, nosotros le apuntamos en esas misiones a las nubes moleculares, a las nubes de gas y polvo más cercanas a la Tierra, donde podemos realmente ver cómo se está configurando ese gas para formar nuevas estrellas. En particular, con los globos, nosotros le apuntamos a una región que se llama Vela C, que es una región que queda en la constelación de Vela, que si usted la ve por la noche es un parche negro en la Vía Láctea, pero está brillando tremendamente en luz de infrarrojo, y es un lugar en donde se están formando las estrellas más masivas cercanas a la Tierra. Y esas estrellas tienen una vaina que es bien interesante, y es, si ahorita mismo usted tiene algo de platino, algo de oro, algo de mercurio cerca de usted, eso se tuvo que haber formado en una estrella masiva. Las estrellas que tengan menos de 8 veces la masa del Sol no pueden formar esos elementos. Entonces, en últimas, ahí estamos aprendiendo sobre cómo se forman los elementos de los cuales están hechos las cosas en la Tierra. Mientras Juan Diego y el equipo de este telescopio en globo hacía sus observaciones al medio interestelar, pues Soler también hizo sus propias observaciones de la Antártida, un continente blanco, de hielo, que parece sacado de una película, de otro planeta. Pues lo primero es que cuando usted va a Antártica en el verano austral es de día todo el tiempo. Entonces usted tiene 24 horas de sol. El sol solamente da vueltas alrededor del cenit a más o menos unos 30 grados, es decir, como la luz aquí de las 3 de la tarde en Bogotá o en Colombia. Y así esa luz se mantiene todo el día. Cuando no hay tormenta es el cielo más azul que usted se pueda imaginar. Entonces cualquier referencia de día o de noche la pierde. Segundo, no hay humedad. Antártica es un desierto helado. Antártica es el continente más frío, más alto y más seco. Es más seco que el desierto del Sahara porque a esa temperatura que tiene Antártica en la superficie, pues la humedad del aire se congela, se deposita. Entonces, simplemente el hecho que si usted está fuera mucho tiempo, la piel sufre por la resequedad. No hay ningún tipo de flora, no hay ninguna vegetación que se vea. La base donde yo estaba en McMurdo queda en una isla, en la isla de Ross, y ahí se alcanzan a ver, por ejemplo, focas, se pueden ver pingüinos, se pueden ver unos pájaros que se llaman escúa, que es el pájaro más maligno del universo. Es como si una gaviota muta en el Dr. Frankenstein. Así es una escúa, que, por ejemplo, si usted sale del comedor con un pedazo de carne, lo ataca la escúa. O sea, la escúa va directamente por usted. Si usted tiene un gorro bonito, viene la escúa y lo jode. Eso es una gaviota gigantesca que tiene un pico curvo como el de las gaviotas y tiene la misma actitud de las gaviotas, pero pues este man está en esteroides. Usted no se quiere meter con una gaviota, y aparte por el Tratado Antártico, si usted llega a maltratar a uno de esos animales, usted tiene una multa o hasta lo pueden echar de allá. Entonces la fauna también es una locura en ese pedazo de Antártica.
uno no interactúa mucho con la fauna, ve las focas en el camino desde McMurdo hasta la base donde yo estaba, la base de globos de larga duración. Son 16 kilómetros y usted pasa de la isla al mar congelado al glaciar. Y en el punto en el que se encuentran el glaciar y el mar congelado, hay una apertura y por ahí es donde salen las focas. Entonces ve uno de los investigadores, ahí es donde queda la base de Ross de Nueva Zelanda en Antártica, y uno ve los investigadores pues haciéndole seguimiento a las focas sin interactuar con ellas, pues porque viola el Tratado Antártico. Cuando yo estuve allá, eso fue un año después de que Werner Herzog hiciera Encounters at the End of the World, Encuentros al Final del Mundo, donde incluso entrevista a muchas de las personas con las que yo trabajé. Y entonces, algo que es muy particular en Antártica es que hay bastantes locos. Hay gente que vive su vida solamente alrededor del tiempo que van a pasar en Antártica. O en el verano, que pueden pasar hasta 5 meses, o en el invierno, donde pasan los otros 7. Entonces, esto no tiene población permanente, pero hay gente que año tras año decide pasar las vidas allá. Y es gente, pues, muy singular, como ustedes se pueden imaginar. ¿Se lo imaginan? ¿A ustedes cómo les iría un mes? 2. Bueno, 5 en el verano y 7 en el invierno. ¿Lo lograrían? ¿Se aguantarían? Pues si quieren saber más de este continente helado, pueden escuchar el episodio 7 de Shots de Ciencia, un shot antártico, con las especiales y maravillosas voces de la periodista científica Ángela Posada Swafford y la geógrafa Natalia Jaramillo. El 14 de mayo del 2009, desde el puerto espacial Kourou en la Guyana francesa, la agencia espacial puso en órbita al satélite artificial Planck. Y este satélite marcaría la vida de Soler. Último llamado a pasajeros con destino a París, Francia, al Instituto de Astrofísica Espacial. Porque ese satélite lo que hizo fue mediciones muy similares a las que hizo nuestro experimento en globo. De hecho, Planck utiliza parte de las técnicas que nosotros utilizamos en el globo para hacer observaciones. Pero otro tipo de observaciones. O sea, con Planck era posible medir la radiación de fondo de microondas. En otras palabras, la radiación fósil del Big Bang. Esto es una luz que viene de todas partes del firmamento en luz de microondas y es la evidencia más contundente que tenemos que el universo se formó en esa gran explosión, que no es una explosión, sino simplemente en el hecho que se llama el Big Bang. Bueno, pero en esta ocasión, ¿en dónde entra Soler? Resulta que si usted quiere observar esa luz, primero tiene que limpiar todas las otras cosas que existen en nuestra galaxia, porque nosotros vivimos dentro de una galaxia. Entonces, si usted quiere ver el universo por fuera de la galaxia, pues primero tiene que limpiar esas nubes de luz y de polvo de hidrógeno que están cerquita. También hay otras cosas que generan luz en otras frecuencias, por ejemplo, las explosiones de las estrellas muy masivas, los plasmas que existen en la galaxia, y con plasmas me refiero a gas que está tan caliente que está ionizado y produce corrientes eléctricas gigantes que emiten mucha luz en frecuencias de radio. Entonces, lo que yo hacía en el experimento Planck era ayudar a limpiar la señal, que en últimas, para mí es señal de formación de estrellas. A ellos no les podía importar menos. Ellos lo que querían era ver la señal más clara de la radiación de fondo de microondas. Y entonces, entre las cosas que yo limpiaba, eran observaciones que le indican el campo magnético en esas regiones de formación de estrellas. Pongan mucha atención a esto, porque si habían pensado en esas preguntas profundas, de esas existenciales, como para dónde vamos, de dónde venimos o qué estamos haciendo con nuestras vidas. Mentiras, pero en la parte seria y más estricta sí hay una pregunta compleja. ¿Cuál es el problema de la formación de estrellas y por qué uno le debe interesar? Si usted realmente quiere responderse la pregunta de por qué estamos aquí, si usted quiere responder esa pregunta de forma seria, usted tiene que pensar en cuál es la probabilidad que se forme una estrella como el Sol y alrededor de esa estrella como el Sol se forme un sistema planetario como el nuestro. Resulta que si usted hace las cuentas, en este momento no están cuadrando. Si usted coge todo el gas que podría formar estrellas como el Sol, se deberían estar formando unos 100 soles, unas 100 estrellas por año. Cuando uno observa la cantidad de estrellas que se están formando, le da que se forma una estrella por año. Es decir, es un proceso que es ineficiente. Entonces hay que echarle la culpa a alguien, como siempre. Entonces le puede echar la culpa, no, es que no hay suficiente gas. No.
hay suficiente gas. Algo está haciendo que el gas no esté colapsando y no sea tan eficiente, y entonces uno de los culpables favoritos es en lo que yo trabajo y es el campo magnético interestelar. Vale, listo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver este campo magnético con la formación de estrellas? Pues coja 2 imanes de la nevera y usted va a ver que el campo magnético no le permite acumular a usted materia en la dirección que usted le dé la gana. Si usted tiene 2 imanes de la nevera, usted sabe que solamente hay ciertas configuraciones en las cuales lo puede poner. El campo magnético de la galaxia está en todas partes y en últimas interactúa con toda la materia que va a formar estrellas nuevas. Y eso es lo que estamos aprendiendo a partir de esas observaciones, y eso fue lo que yo hice con Planck. Después de París, Juan Diego echó raíces en Heidelberg, Alemania. No solo porque allá, en el Instituto Max Planck, siguió con investigaciones sobre el campo magnético interestelar. Pucha, me encanta cómo suena eso, ¿no? Campo magnético interestelar. Por ejemplo, quería ver la relación con la estructura de hidrógeno en la galaxia. Bueno, seguramente eso podría ser otro shot, probablemente estelar. Los viajes de Juan Diego Soler, los viajes que emprenden muchos científicos y científicas colombianas en distintos países del mundo. Y créanme que Soler no llegó hasta ahí, sus millas no se han acabado. De hecho, hace poco nos mandó una actualización, un update de su ubicación y de en qué anda, esta vez desde Roma, Italia. Pues terminé aquí en Roma, en Italia. Estoy trabajando en el Instituto Nacional de Astrofísica y lo que estoy haciendo ahora es estudiar la Vía Láctea como un sistema complejo, como un ecosistema. Lo que yo estoy haciendo es estudiar el campo magnético y el hidrógeno en la galaxia. El hidrógeno es la materia prima para formar estrellas. Y lo que le pasa al hidrógeno es como cuando en las películas de misterio dicen follow the money, sigue el dinero. Estamos exactamente haciendo eso, siguiendo el gas. ¿A dónde se va el gas? ¿Qué le pasa al gas? Porque esa es la materia prima a partir de la cual se forman estrellas nuevas, y también es la matriz en la cual están las regiones de formación de estrellas. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí en Italia. Es un proyecto europeo que integra pues muchas de las personas con las que ya he trabajado antes en Francia y en Alemania, y la idea es crear un modelo predictivo de la formación de estrellas en la galaxia, es decir, dónde se van a formar las estrellas, cuántas, con qué características, y para eso una parte clave es entender lo que le pasa a ese hidrógeno, porque ese da las condiciones iniciales para la formación de estrellas. Esta entrevista, todo lo que ustedes escucharon hasta la parte de Roma, se hizo en los primeros meses del 2020 en el estudio podcastero de Sara Trejos. Y eso ocurrió un par de semanas antes de que nuestra realidad se fuera de cabeza por el coronavirus. Y antes de que termináramos, le hice una pregunta a Juan Diego, o varias. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué es un trotamundo? ¿Y si acaso se consideraba un cerebro fugado? Pues es una pregunta complicada porque implica, parte de responderse una pregunta muy seria, que es ¿qué significa ser científico en Colombia? ¿Qué significa ser científico colombiano? Porque nosotros no somos ni científicos surafricanos, ni somos científicos americanos. Nosotros tenemos unas necesidades muy particulares como país y también necesidades personales. Entonces, para mí, la conexión con Colombia es bien importante. Yo sigo escribiendo con El Espectador, sigo consultando para Caracol, estoy hablando con ustedes en estos momentos como parte de mi conexión con Colombia. Mis decisiones personales de dónde quiero vivir o dónde puedo trabajar pues están supeditadas a los lugares donde financian lo que yo estoy haciendo. Colombia no es un país que tenga una gran cantidad de recursos para hacer observaciones astrofísicas. Hay trabajos tremendos que hacen en el Observatorio Nacional, en la Universidad de Antioquia, en universidades y facultades alrededor del país, pero el tipo de investigación que yo estoy haciendo en este momento no es sostenible en Colombia. Yo estoy haciendo observaciones en frecuencias de radio, y mi lugar ahora para hacer eso de la mejor forma pues es Alemania, y es el entorno en el que yo puedo prosperar y desarrollar ese tipo de cosas, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer ciencia o no se pueda hacer astrofísica en Colombia. Hay gente que está haciendo otras cosas muy distintas en frecuencias distintas de observación o en observaciones teóricas o modelos teóricos, y se puede hacer, pero no significa que uno se tenga que desconectar del país. Y por eso a mí me parece muy curioso ese término cerebros fugados, porque por ejemplo piensen en Rodolfo Ginás, un tipo que todos respetamos, cuya trayectoria pues es realmente impecable. ¿Qué tan fugado está el cerebro de Rodolfo Ginás? O sea, ¿de dónde se fugó el cerebro de un tipo
que se compra un tiranosaurio Rex para que los niños de Colombia puedan ir a un museo y ver un tiranosaurio Rex. Un tipo que está abierto a iniciativas como la Misión de Sabios, está pendiente de Colombia a pesar de sus compromisos personales y científicos que lo tienen por fuera. Ginás desarrolló su carrera completamente fuera del país, igual sigue siendo conectado. Entonces eso va a la respuesta personal de qué significa ser un científico colombiano, y pues por ahora mi respuesta es afuera. Puede que cambie, puede que no, por ahora está por fuera. Ok, pero las conexiones y las raíces claramente... Sí, y igual hay una cosa, y es la ciencia no la hace una sola persona. Cuando existe una comunidad astrofísica colombiana, estamos hablando de la gente en Medellín que organiza el Congreso Colombiano de Astrofísica, la gente de la Nacional que va y comparte con ellos, la gente de la Universidad de la UIS que ahora está haciendo desarrollos en altas energías y tienen podcast y tienen análisis también de ciencia y participan en la divulgación científica. Entonces, en últimas, es hacer parte de esa comunidad lo que significa ser un astrofísico colombiano en este momento, es ser parte de esa masa crítica, porque esto no lo puede hacer una sola persona. Y de nuevo volvemos a lo que usamos para comenzar la charla, y es esa figura del científico que se la sabe todas y soluciona todo, y es de las figuras más peligrosas posibles, porque las narrativas de divulgación científica son muy chéveres hacerlas de forma personal y decir, vea, Feynman hacía esto, o Einstein hacía esto, o con las mujeres en ciencia, Marie Curie hacía esto, o Lise Meitner hacía esto, y se ven apenas los individuos cuando son comunidades realmente las que logran los avances científicos. O sea, nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, en últimas, eso de cerebros fugados es como pensar en rupturas de ese tejido social que es la ciencia. Entonces, yo creo que mientras ese tejido siga integrado por la gente que se va, no se han fugado esos cerebros. Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. En Shots de Ciencia estamos Esteban Pardo, Ignacio Galán y yo, Efrito Refrito.